Ahora sí. Recientemente estuve involucrado en una propuesta de matrimonio. Bueno, a decir verdad, no era una propuesta mía, sino que era de un personaje de los Sims 4. Sí, este juego que es tan icónico en el campo de la simulación de vida es uno que realmente me ha llamado mucho la atención, no solamente por toda la clase de sorpresas que brindan las interacciones que tienen los personajes con objetos y otros personajes inclusive, sino por toda la clase de cosas que pueden brindarnos, la clase de herramientas que nos pueden dar al momento de crear historias y guiones. Entonces, luego de ver lo que pasó en esa propuesta de matrimonio, decidí que era momento de escribir un poco. Precisamente, si vemos desde la primera entrega de Los Sims que lanzó Will Wright allá en el año 2000, los gráficos no eran precisamente los mejores comparados con lo que es hoy en día, pero aún así habían unas mecánicas, habían unos elementos que nos permitían justamente personalizar a nuestros personajes y también interactuar con nuestro entorno de unas formas muy particulares en función de deseos, necesidades y distintas condiciones que brindáramos a nuestro alrededor. Entonces, han pasado varias cosas desde que se lanzó la primera entrega. No solamente ha evolucionado la tecnología, también se han generado diversas expansiones, secuelas, que nos han llevado al punto en el que estamos hoy en día. Sims 4, un juego que se lanzó en el 2014 y todavía sigue recibiendo actualizaciones, todavía sigue recibiendo una gran comunidad de usuarios con cientos de diseños, cientos de historias que han generado dentro del juego. Un juego que, por cierto, no tiene un fin específico, no tiene una meta en particular. Cada persona la puede definir e inclusive son pocas las versiones de los Sims que efectivamente tienen un modo de historia o campaña. Pero en el caso particular de los Sims 4, se han mejorado muchos elementos de personalización, de interacción e inclusive de inteligencia artificial dentro del entorno, lo cual nos brinda muchas herramientas de inspiración para el momento de crear historias. Y es que uno de los más grandes retos que tenemos cuando generamos un guión es cómo tener unos personajes creíbles, por lo menos unos personajes convincentes. Solamente basta remontarnos a cómo es la creación de una nueva partida en Sims 4, donde no solamente definimos cómo van a ser los elementos de el color de cabello o los atuendos o incluso el color de piel. También definimos aspectos de la personalidad de nuestros personajes. Si va a tener cierto gusto por el arte, por la ciencia, si va a preferir cierto tipo de música o inclusive si va a preferir rodearse de cierta clase de personas. Todos estos elementos van a definir cómo se va a comportar nuestro personaje en el entorno. Y son la clase de cosas, justamente, que vale la pena tener en cuenta al momento de crear una historia fuera de lo que sería ese juego, en lo que sería un guión o inclusive lo que sería un cuento. Ahora bien, cuando vamos un poco más allá de este tipo de elementos, pueden surgir cosas bien interesantes. Por eso, al momento de que vayas a crear una historia,
es importante tener en cuenta varias recomendaciones. Primero, a diferencia de cómo es el mundo real, están muy definidos aspectos en nuestros personajes. Entonces, lo que sería, por ejemplo, en un momento de hacer un guión, tenemos en cuenta lo que son las necesidades y los deseos, que también, por supuesto, se ven en el mundo de los Sims. Solo que a veces puede llegar a ser un poco difusa esa línea. Entonces, una necesidad en el mundo de los Sims la tienen muchas veces muy marcada. Aspectos físicos, aspectos muy básicos. Pero ya un deseo mm, puede ser aspectos un poco más superficiales en el sentido de que, por ejemplo, pueden ser ciertas aspiraciones o ciertos eh, anhelos que puede que no sean tan fundamentales en ese momento para el personaje, pero lo que lo hace precisamente interesante es cuando hay cierta clase de disputa entre esas necesidades y deseos, cómo puede tomar una elección frente a uno o al otro. Entonces, eso es algo muy fundamental para tener definido cuando ya sabemos la clase de historia que vamos a hacer. Ahora, ya que estamos hablando de personajes, hay algo también muy valioso para definir y es cómo sería un día cotidiano de ese personaje que hemos creado. Ya sabemos cómo es el nombre, ya sabemos inclusive cómo es la personalidad, una ropa de acuerdo a la personalidad, pero cómo es un día cualquiera en el mundo de ese personaje, vale la pena saberlo, tenerlo definido, incluso si no va a aparecer en la historia. ¿Por qué? Pues precisamente porque eso va a definir cómo interactuar con ciertos elementos que van a afectar o que van a modificar cómo hacer ese camino en la historia. Y entonces, aunque las entregas de los Sims pueden llegar a ser muy diferentes, pueden llegar a tener propósitos algunas veces muy definidos, algunas veces un poco difusos, incluso en los casos de las historias pueden generarse cosas tan particulares como encuentros con alienígenas. Hay que reconocer que esta entrega, que ya lleva más de 20 años en el mercado, nos brinda cientos de elementos muy valiosos para crear nuestros personajes, para ver cómo serían esas relaciones con ellos e inclusive cómo estos personajes pueden evolucionar, que eso es algo fundamental al momento de tener una buena historia, porque no queremos que pase todo un día y no ocurra nada en la vida de ese personaje. Si interactúa con ciertos elementos, si le agregamos ciertas cosas que puedan ser positivas o negativas en cierta manera para nuestro personaje, inevitablemente va a ocurrir un cambio. Y eso es algo fundamental a tener en cuenta cuando vayamos a hacer una historia. Entonces, hasta aquí por hoy. Espero que hayas encontrado valioso esa clase de recomendaciones o esa clase de elementos en los Sims que indudablemente ayudarán a generar muchas historias y, claro que sí, también a darle una vida bien especial a los personajes de guiones y cuentos.